el que es conocido como el padre de la patria, el general don José Francisco de San Martín y Matorras, muchas veces no se conoce ese aspecto humano, que también se colocaba el apellido de la mamá, que también viene de la herencia hispana, ¿no? Era un niño, recordemos, dentro de qué contexto nace, qué contexto político y de qué contexto geopolítico también. Todos sabemos que nació en Yapeyú, que hoy es la provincia de Corrientes, pero antiguamente era el territorio de las misiones jesuíticas, y para ser más preciso era el gobierno militar de las misiones. Recordemos, dentro de un esquema aún más grande, que era el Virreinato del Río de la Plata, que tenía 8 gobernaciones e intendencias y 4 gobiernos militares de frontera, moxos chiquitos de las misiones jesuíticas y la banda oriental del Uruguay. Bueno, ahí nace San Martín en ese gobierno militar. ¿Por qué? Su papá fungía con un cargo de autoridad residente, que es teniente de gobernador, ¿sí? Y con el grado de capitán de milicias. Hay un tema fundamental, que la corona lo nombra al papá para que administre las estancias y reducciones y misiones jesuíticas, porque han sido expulsados los jesuitas. Y el papá se caracteriza por ser un buen administrador. Pero, ¿contra quién lucha el papá de San Martín? Contra los llamados bandeirantes. ¿Te acuerdas vos de los bandeirantes? Claro, contra las invasiones portuguesas, ya en ese momento, sobre esos territorios que eran tan ricos en infraestructura, en materiales, en la flora y fauna. Luchaba contra los yaguaretés y contra los bandeirantes. Don Juan, claro. Don Juan de San Martín, y este chico se fue creando en ese ambiente agreste, lo cual le fue forjando el carácter también, y lo preparó para lo que vino después, que fue su formación militar en España cuando era un cadetito de 11 años. Así es. O sea, ese carácter que lo destacó a San Martín desde siempre, lo lleva engendrado por esa vida agreste en el territorio de las misiones, y después por la durísima vida militar en los regimientos españoles, donde fue cadete del arma de caballería. Así es. Por otra parte, un arma que siempre fue de élite, ¿verdad? Dentro de todas las armas, la infantería, la artillería, ingenieros, la caballería siempre ha sido un arma de élite. Ahí es donde se cría este mocosito de 11 años, pero sin embargo va a ser todo lo contrario de lo que es o fue un oficial de caballería medio, ¿verdad? Claro. Hay un tema fundamental acá, que es forjar la personalidad. ¿Por qué lo sabemos esto? En los documentos muchas veces él aduce y hace referencia a su infancia. Su infancia es maravillosa, pero más de una vez me tuve que despertar por el repiquetear de los fusiles, ¿sí? Y todos los líos que se armaban, o cuando apareció un yaguareté, o cuando se luchaba contra los bandeirantes. No era palabra menor, y el padre le enseñó esa vida militar, como vos bien dices, a Alejandro. Tiempo después nosotros lo vemos, esa persona con él mismo como un hombre muy valiente en todos los casi 22 años de servicio a la corona española, ¿no? Desde el grado de subteniente al grado de teniente coronel, que se retira y después es incorporado acá en estas tierras en 1812, reconocido el grado, y después va ascendiendo hasta el máximo grado. Pero hay un detalle que vos querés hacer referencia, ¿no? Claro, que está bueno en las nuevas recreaciones que se han hecho sobre la vida de San Martín, sobre todo las últimas películas. Está bueno que San Martín hable con tono español, porque lo hace más humano. Estuvo 22 años sirviendo en el ejército español. Claro. Esto no puede venir acá y hablar como un gaucho. Está bueno lo que hizo Alfredo Halcón con el Santo de la Espada, basado en el libro homónimo de don Ricardo Rojas, pero ese San Martín es un San Martín estereotipado, que el ideal, ¿verdad? Como siempre decimos, el San Martín del Villiquen. El San Martín real es este que hablaba español, que se había criado duramente, que tenía
un alto concepto de lo que es la camaradería y la familia. Él fue padre, amigo, oficial, y todo lo realizó con mucha dignidad. Así es. Y por ende tenía buen trato con sus subalternos, pero era muy marcial, eso sí, es real, porque hay un detalle, cuando toma el ejército del norte con el grado de coronel, y cuando hay una reunión entre Dorrego, Belgrano, Lavalle y San Martín, Dorrego se burla del general Belgrano, entonces le aplicó una sanción y una amonestación bastante fuerte y unas cosas bastante, es decir, digamos, con su carácter militar lo sancionó por burlarse de su jefe. Eso también nos habla del costado más militar, pero el costado más humano. Nosotros siempre recomendamos, ya que vos has hecho referencia sobre la película de Campanella, ese diálogo entre Pablo Rago Belgrano y San Martín, que es Echarri, sí, después de Vilcapugio y Ayohuma. Es decir, eso es imperdible. Lo recomendamos de todo punto de vista, porque ahí están los dos humanos, ¿sí? Los dos imperdible, sí. Esa escena es imperdible, son los dos humanos. Y bueno, también nosotros tenemos que hacer referencia la vida con su mamá. Su mamá muere un poquito antes de la batalla de San Lorenzo, su papá muere mucho antes. Tiene contacto con su mamá, tiene contacto con sus hermanos a través de la correspondencia. Si las nuevas redes sociales hoy día, Twitter, Internet, por la Internet, el Facebook le hubiese venido de anillo al dedo haciendo una relación, porque todo lo que sabemos lo sabemos por los escritos que nos han llegado, y eso que se perdió mucha documentación, debemos decir que se perdió mucho, porque él escribió una campaña, es decir, una historia de la campaña que él hizo liberando las Provincias Unidas del Río de la Plata, el Reino de Chile y al del Perú, y se perdió, pero él nos lo da a entender en mucha de la correspondencia epistolar. Y bueno, su relación con los hermanos, recordemos que es de una familia numerosa, y lo tenemos, sus hermanos llegaron hasta el grado de coronel en el ejército español, todos bien, es decir, por el rey de España, todos reconocidos por su valentía. Los San Martín eran gente valiente. Y tenemos a la nena, María Elena San Martín de Menchaca. Su costado más humano lo vemos también en el testamento, que ya enseguida lo vamos a decir, ¿no? Hay una gran diferencia acá en el tratamiento con sus hermanos, si hacemos siempre los parangones que se hacen, las comparaciones, aunque son odiosas, con Napoleón, por ejemplo. En primer lugar, Napoleón fue un conquistador, general San Martín fue un libertador. Esa es la primera diferencia. En cuanto a su trato familiar, San Martín fue solidario con sus hermanos, más con su hermana más chica, que vos acabás de citar, a quien cuidó casi como una hija. Lo sabemos por el género epistolar que gustó de cultivar toda su vida, a diferencia de Napoleón, que tuvo una competencia rayana en la insanía por la política, por el poder con sus hermanos, y a pesar de que le distribuyó todo el poder de Europa, 3 o 4 de ellos lo traicionaron. No es el caso del libertador San Martín, cuya hermandad se afirmaba en otros valores. Claro, por eso él se enojaba cuando es nombrado protector del Perú, porque es el que le da la independencia al virreinato del Perú el 28 de julio de 1821, que lo nombren el Epaminondas, el Napoleón americano, porque las diferencias eran totalmente abismales en ese concepto humano. Y cuando marcha, es decir, él tiene buena relación con su suegro, tiene buena relación con su esposa, una esposa más joven, que por las vicisitudes militares la disfrutó muy poco, pero siempre estuvo él muy pendiente de la salud de su esposa, de su débil salud, ¿no es cierto? Hasta tal punto que había indicaciones, mientras él estaba en Perú,
de sus amigos de regentear la casa de los de los familiares, de los padres de los Escalada, perdón. Y el general Tomás Guido, por ejemplo, ustedes iban a la Catedral de Buenos Aires, a la izquierda del sepulcro está el general Tomás Guido, de Aceras y Guido, y su más ilustre amigo, que empezó a ir a la casa de los Escalada y empezó a observar que le empezaban a ocultar cosas, ¿sí? Y él escribió sendas cartas a él, al Perú, y le dijo, me están ocultando verla a su esposa. Entonces ahí empezaron las dudas y bueno, fue una señora que falleció muy joven, cuyos restos están acá, digamos, en la Basílica de San Francisco. Siempre es bueno tener en cuenta esto, lo de la vida privada, ahora que se está historiando la vida privada de los grandes personajes de la historia, que es justamente la parte más vulnerable de estos personajes, llama la atención y también los transforma en humanos. Estamos muy a favor nosotros con estas corrientes nuevas que muestran al héroe, pero de carne y hueso, que lo hace doblemente héroe, porque se tuvo que sobreponer, por ejemplo, San Martín a las innumerables enfermedades que padeció. Se sabe que cruzó la cordillera en camilla, en cabestrillo y en camilla, llevado por sus soldados, por los 60 granaderos, si nos atenemos a la tradición. Lo que no está bueno en nuestra opinión, y me atrevo a decir en nuestra, es el tema de la chismografía barata, que no está bueno. O sea, hubo un libro hace unos años atrás, año 2000, de García Hamilton, en donde se lo puso muy mal a San Martín, con el objeto de bajarlo del bronce o del pedestal. No lo logró, y tampoco es el modo de hacer historia para reflotar, para sacar el aspecto humano de nuestros héroes nacionales. No es el camino. Sí estamos de acuerdo en que se diga que tenía sus dudas, que dudó, que estaba enfermo, que se enojaba, que se alegraba, que hacía el amor con su mujer. Eso está perfecto porque era una persona. Lo que no está bien es decir si era mulato, si era hijo natural, quién fue su padre, si se engañaba. No contribuye en nada. No contribuye, además es mentira, la documentación probatoria dice otra cosa, por eso nos hemos opuesto siempre a ese tipo de... Y se lo dijimos en persona. Sí, se lo dijimos en persona. A García Hamilton se lo dijimos en persona. En la Biblioteca San Martín, cuando vino a exponer el libro, nosotros respetuosamente, no en público, pero en una conversación privada se lo dijimos en persona. Y además hay un detalle que lo hace también más humano. Esta relación con los hermanos se da mucho en el exilio, porque recordemos, hay que entender, ¿no? Había fallecido su esposa, Remedios Escalada de San Martín, ¿sí? Se había hecho cargo de una niñita que tenía, ¿no es cierto?, que había nacido en 1816, en 1823 tiene 7 años. Decía, Merceditas es un diablotín, porque iba en el barco que parte hacia Inglaterra primero, iba, ¿no es cierto?, haciendo las travesuras que hemos hecho todos, acá nadie está exento de cuestiones lúdicas, hemos hecho todos en nuestra niñez. Él echaba la culpa que la había consentido mucho doña Tomasa de la Quintana, que era su suegra. Ahí parece que, como toda relación con la suegra, no se llevaba bien, eso lo decimos así, por lo que él nos deja entrever. Lo hace doblemente héroe. No aguantará la suegra. No aguantará la suegra. Está como en una constante universal eso, ¿no? Sí. Una hipótesis de regularidad histórica en todo caso. Bueno, no se ofendan las suegras, por favor. El detalle sustancial es que los hermanos los esperan a él en los diversos puertos que atracó y lo van acompañando en todo el exilio. Eso es muy importante. No nos imaginemos un San Martín exiliado solo con su hija Mercedita.
con un después novio que aparece, que es Mariano Balcarce, que se va a convertir en su yerno, y sus dos nietas, María Mercedes y Josefa Dominga. No nos imaginemos solo, sino que está acompañado por la familia, y está acompañado primero por la familia nuclear, llamémosle así, por los hermanos, ¿sí? Por ejemplo, el coronel Justo Rufino de San Martín y Matorras, justamente, es el que también los acompaña. También a esto que nos enseñaron desde niños nuestras maestras, el marqués de las Marismas, el barón de Aguado, que antiguo camarada de armas, que lo ayudó económicamente, también tenía relación con él, y lo nombra albacea testamentario de la sucesión de este marqués. ¿Cómo será la confianza que le tenía este marqués, aparte de ser amigo, que este préstamo que le hace a San Martín se lo devuelve? Y está registrado cuánto le devuelve y todo. No era que vos me tenés que regalar por ser amigo mío, sino yo te lo voy a devolver. Y después el marqués de las Marismas lo nombra, o el barón de Aguado lo nombra albacea de su sucesión, que era un hombre que había adquirido mucha fortuna en España. Además, debemos, lo que siempre decimos, Alejandro, en el programa de Historia Activa, justamente, es que permanentemente era vigilado por todas partes. Es decir, nosotros tenemos el registro de que cuando fue a Inglaterra, cuando fue a Holanda, cuando fue a Francia, se desplazó hasta Italia, por todos lados lo seguían, ¿sí? Hay una ficha de inteligencia del prefecto de París. Ya se había acostumbrado a que, por ejemplo, si iba por una calle, que 2 o 3 personas lo seguían, ¿sí? Y muchas veces tenía la picardía de darse vuelta y hacer el recorrido inverso para ponerlos en evidencia. Porque era un general que había derrotado a la España de Fernando VII, y en ese momento se había armado lo que se llama la Santa Alianza, a través del Congreso de Viena y Verona, que sería hoy una especie de proto-OTAN de aquellos momentos, cuya intención era restaurar el poder monárquico absoluto en diferentes países europeos, y lo veían como un general peligroso. Así es, por eso es que con este argumento también se justifica aquella máxima de que la historia es maestra de vida. Es decir, siempre tenemos que aprender del pasado, porque esto de espiar y perseguir a los exiliados célebres no es de ahora, sino que ya desde entonces, en esa época, se lo seguía a través de una persona que iba anotando por dónde iba. No estaba el servicio secreto ni la CIA, pero eran menos sofisticados, pero existía. O sea, nada ha cambiado, todo se recicla de otra forma. Así es. Y bueno, permanentemente le hacía referencia que no lo dejaban en paz. También tiene ofertas militares, ¿sí? No olvidemos que él vive en este exilio de 1823 a 1850, que en Europa hay grandes revoluciones, las de 1830 y las de 1848. Ahí los Países Bajos, Bélgica y Holanda, nosotros le ofrecen el grado máximo y para irse contra el pueblo. Entonces le dije, no, yo no estoy para eso, justamente. Y bueno, para finalizar, nosotros queremos hablar del testamento, el último testamento hecho en 1844, que le asigna a su hija, a su nieta, porque una de las nietas falleció en vida de San Martín, y eso le causó un gran dolor, porque es un hombre que por carta se enteró del fallecimiento de su amigo Bernardo O'Higgins, que lo tuvo 3 días en cama, una depresión, digamos, y dicho por él, ¿no? La muerte de Simón Bolívar, que eran hombres jóvenes, y eso me halló bastante con las conductas y comunicaciones del momento, ¿no? Las cartas iban por barco y se demoraban 3 meses. Imagínense que uno se entera a los 3 meses que ha muerto un gran amigo. Esto era lapidario. Y bueno, en este testamento la nena, es decir, su hermana, María Elena, había enviudado. Entonces hay un detalle, una cláusula, si era María Elena de San Martín, viuda de Menchaca.
una parte de las acciones, es una parte del paquete hereditario, va a su hermana y a su sobrina, que es la hija de esta señora, llamada Petronila, justamente. Así que debemos decir que ese era siempre se custodió muy bien a sus mujeres, ¿no? Cuando decimos a sus mujeres, a su familia, donde habían damas. Tal es así que él temía que mataran a Remedio Escalada. Por eso, cuando se fue de Mendoza a Buenos Aires, una escolta de 500 hombres salió, y se le agregó una escolta en Córdoba, mandado por el general Belgrano. Y justamente era un sobrino del general Belgrano el que le manda la escolta para que llegara a Buenos Aires en buenos términos. Es decir, siempre tuvo esa característica. Su familia, las damas, las protegía hasta el último momento. Bueno, y es Josefa Dominga, aquella señora ilustre que muere en la década de 1920 en París, la que nos da a los argentinos la biblioteca, lo que quedó de su abuelo. Si no, no sabríamos nada de esto. Y bueno, de lo que había quedado. Y esta señora recibió la orden o la Cruz del Mérito a la Legión en Francia, porque era una señora mayor en 1914 que iba con una unidad de radiología en los campos de la Primera Guerra Mundial, entre cañonazo de aquel momento y fusilazo. Es decir, digna hija de su abuelo, digna nieta de su abuelo. Ese es el costado más humano que nosotros hemos querido así sintetizar en estos breves minutos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.